Bienvenidos nuevamente, mis estimados estudiantes. Un saludo cordial de su profesor Luis Fernando Hernández. En esta ocasión nos encontramos nuevamente saludándonos a través de esta plataforma de YouTube para hacerte llegar el mensaje sobre las indicaciones o instrucciones a realizar para el desarrollo de lo que es tu módulo de autoaprendizaje. Estamos listos como siempre, entonces con módulo en mano, cuadernos y útiles, iniciamos. Quiero iniciar compartiendo lo que es el módulo de autoaprendizaje y nos encontramos específicamente en el día número 23. Vamos a iniciar haciendo siempre un separador creativo y colocando la fecha del día de hoy. Y el tema a trabajar es la secuencia lógica y temporal en los textos narrativos. Tanto el tema de la secuencia lógica y temporal como del texto narrativo lo hemos venido trabajando en muchas sesiones anteriores. Entonces no será difícil realizar las actividades, pues se trata de reforzar lo que ya has visto. Como siempre, antes de empezar, lo escribes en tu cuaderno y respondes la pregunta: ¿cuáles palabras indican una secuencia temporal en el texto? Haga memoria, por favor, cuáles eran aquellas palabras que daban o indicaban una secuencia de tiempo en los textos. Pero el texto es este: desde muy temprano me bañé y me arreglé. Después iré caminando al parque para reunirme con Marcela. Iremos a la cafetería a desayunar y a esperar a que llegue Lucas. Léalo, por favor, el texto, escriba la pregunta y subraye o responda qué palabras de este texto indican secuencia temporal, es decir, secuencia de tiempo. Por favor, escriba todo el texto y separe cuáles son esas palabras que indican la secuencia temporal. Muy bien, una vez hayas realizado el antes de empezar, pues ahora te invito a leer y a aprender el texto siguiente. Debes de darle lectura en voz alta al tema y después de haberlo leído, pues vas a escribirlo en tu cuaderno. El ahora lee y aprende, te invito a que lo hagas de 2 a 3 veces. Recordemos que una secuencia lógica son aquellos pasos ordenados que nos sirven para hacer algo. Por ejemplo, cuando te lavas las manos, dice primero las mojos. Entonces ya utilicé la palabra primero. Esa es una secuencia temporal. Luego, esa es otra palabra que utilizamos. Luego la enjabonamos o las enjuagas. Y por último, las secas. Con una actividad que todos los días realizamos, como lavarnos las manos, utilizamos palabras como primero, luego y por último, o al principio, después y al final. Recuerda que esa secuencia lógica y temporal son aquellas palabras que nos permiten entender lo que narramos o lo que contamos. Igual cuando lo escribimos. Para identificarlas puedes subrayarlas en los ejemplos que se te brindan aquí y puedes ver que ya están de hecho subrayadas. Entonces lo que puedes hacer es pintarlas de otro color para recordarte que estas son algunas de las palabras que utilizamos como secuencia temporal, ¿verdad? Acá dice llamame, después llegar a tu casa. Otras palabras que indican secuencia son alrededor de, durante, desde, hasta, después, entonces, antes. Recuerda que estas son algunas de las tantas palabras que indican secuencia temporal. Siempre las utilizamos al conversar o a escribir textos narrativos. Bien, ahora viene la práctica y en la práctica hay que leer nuevamente el texto Un nuevo amigo. Al leerlo también te invito a que lo escribas en tu cuaderno y aquí vas a subrayar únicamente palabras que tengan secuencia lógica y temporal. Le das lectura una, dos, tres veces, qué sé yo, las que sean necesarias,
con el fin de subrayar o pintar, utilizando un crayón bonito, esas palabras que indican secuencia temporal. El fin de semana fui con mi familia al Parque Florencia, es un lugar para disfrutar de la naturaleza, muy cerca de Antigua Guatemala. Alrededor, mira, aquí hay una palabra, ya te ayudé con una, alrededor de las 2 de la tarde, dimos un paseo a caballo, mientras esperábamos nuestro turno. Observamos a un niño que les tiraba piedras a las orillas que corrían por las ramas. Me acerqué hacia él y le pregunté, ¿por qué molestaba a las ardillas? En ese momento noté que su mano estaba empuñada y con la cabeza baja se negaba a contestar. Le pedí que soltara las piedras que tenía en la mano. Entonces me miró, sorprendió y dijo, lo que tengo son granos de maíz. Le pregunté la razón de su comportamiento y casi llorando respondió, no las estoy molestando, les quiero dar de comer. Y ahí continúa el texto. La idea es de que usted busque esas palabras que indican secuencia temporal. Repito, en el ahora lee y aprende, tienes algunas de las palabras que indican ese tiempo. Primero, último, después, alrededor, durante, desde, hasta, después, entonces, antes, etc. Por favor, escríbelo con buena letra, buena ortografía y marque o subraye esas palabras de secuencia temporal. Por último, escribe en tu cuaderno una oración con cada una de las palabras de secuencia lógica y temporal que indicaste en la lectura. Es decir, vamos a hacer una oración con la palabra primero, luego, con la palabra último, con la palabra después. Una oración podría ser, ¿verdad? Primero, me desperté a las 6 de la mañana y termino la oración. Después puedo seguir con otra oración. Recuerde que las oraciones inician con mayúscula y terminan con punto. Muy bien, una vez realizada la primera clase de lenguaje, en matemáticas no realizarás la del módulo. Te indicaré qué es lo que realizarás de acuerdo al libro de texto. Pero sí trabajarás ciencias sociales. En ciencias sociales te invito a hacer el separador, a escribir la palabra antes de empezar y responder estas preguntas. ¿Cuántos habitantes crees que hay en la comunidad donde vives? Este es un estimado. Tú vives en Orajuelo o Estación, porque tengo un estudiante de Estación Papalhuapa. Hagan un estimado de cuántos habitantes creen que viven. Explica cuáles son las características de los pobladores de la comunidad donde viven. Esta es otra pregunta. Ambas preguntas la escriben y la responden. Por favor, ya no se trata aquello de que escribo la pregunta y mando el cuaderno con mi papá y mi mamá y no respondí nada, porque es lo primero que observo si realmente están respondiendo o no. Después de haber respondido dichas preguntas, les ruego que hagan una lectura comprensiva del texto siguiente y del cuadro que observan hasta la parte de abajo. Una vez lo hayan leído 2 o 3 veces, les suplico escribirlo en su cuaderno, pues en él se hablan de dos términos, el término densidad y población. Cuando hablamos de población nos referimos a la cantidad de habitantes que hay en cada país. En esta gráfica se muestran los países centroamericanos y la población que es una estimación del último censo que tienen los países centroamericanos de la población que tienen. Y la densidad se refiere a la cantidad de habitantes que existen por cada kilómetro cuadrado. Es decir, de acuerdo al tamaño que sea cada país de Centroamérica, cada habitante o cada cierta cantidad de habitantes podemos habitar un número determinado. Por ejemplo, observemos el caso de Guatemala. Dice que la densidad es de 158 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso equivale a decir que habemos 158 habitantes por cada kilómetro que existe en el país. Y recuérdense que el kilómetro tiene 1000 metros, es decir, que en cada 1000 metros habitamos 158 habitantes. Esa sería la explicación más sencilla que encuentro para que entiendas el tema de densidad y población. Quiero compartirte un video
sobre lo que es población de Centroamérica. Hola, bienvenidos. Hoy estudiaremos la población de Centroamérica. Tanto Nicaragua como Costa Rica y Panamá se poblaron gracias a las olas migratorias de diferentes latitudes y de diferentes grupos étnicos y su mezcla con los criollos, pueblos originarios, negros, mestizos y afromestizos que habitaban la zona durante la colonia. Los tres países ubicados al sur del istmo centroamericano han recibido inmigración proveniente de Europa, Asia, África y América, en diferentes proporciones y contextos históricos, como consecuencia de las necesidades del poblamiento de cada uno. Actualmente la mayoría de la población centroamericana vive en la zona del istmo orientada al Pacífico, donde ocupan las tierras bajas y altas del entorno. Las poblaciones se dispersan por las lluviosas y boscosas faldas caribeñas y la costa. América Central comprende políticamente el territorio situado en las latitudes medidas de América, localizado entre la frontera sur de México y la frontera occidental de Colombia. América Central se divide en 7 países independientes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Esta es una lista de las mayores aglomeraciones urbanas de América Central, que superan el 1.000.000 de habitantes al 1 de enero del 2013, ordenadas de acuerdo a los cálculos estadísticos de la publicación de las Naciones Unidas, World Urbanization Prospect, para posibilitar efectos comparativos junto a los cuales se ofrecen las estimaciones más recientes publicadas por organismos oficiales de estadística de cada país. Belice tiene una población de 382.444 habitantes. Costa Rica, 4.953.199 habitantes. El Salvador, 6.411.558 habitantes. Guatemala, 17.245.346 habitantes. Honduras, 9.417.167 habitantes. Nicaragua, 6.284.757 habitantes. Panamá, 4.162.618 habitantes. En Centroamérica tenemos un total de 48.857.089 habitantes. Muy bien, y pues para finalizar, lo que te corresponde hacer, adicional de la hora lee y aprende, que lo has estudiado y lo has escrito en tu cuaderno, pues vas a hacer una práctica, y la práctica consiste en elaborar un cuadro en tu cuaderno y responder cuál es el país con menor y con mayor población. Es decir, vamos a responder cuál es el que tiene mayor población, de acuerdo a los números que ahí se muestran, que están en millones, y cuál es el que tiene menor cantidad. Luego hay otra pregunta: ¿cuál es el país con mayor y mayor densidad de habitantes? Es decir, va a aparecer el nombre de cuatro países en las dos preguntas. En la primera, ¿cuál es el con menor número de población? Y luego con mayor número de población. En la otra pregunta, ¿cuál es el país con mayor densidad de habitantes? Que tenga menos habitantes por kilómetro cuadrado, y el que tenga mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. 4 nombres son los que aparecerán. Posiblemente hay nombres que se tengan que repetir, pero tienes que analizar la tabla que se encuentra arriba. Luego explica en tu cuaderno la diferencia entre población y densidad de la población, que no es lo mismo, como te explicaba a un inicio. Espero que tengas muchos éxitos y es todo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.